En Navidad, mi hermana recibió las escrituras de la cabaña que yo remodelé con mi dinero. A mí, un marco digital con fotos. Tú eres más sentimental, dijeron. Tomé mi maleta y me fui. Soy Idoya, tengo 34 años y soy ingeniera química. Mi vida entera es un ejercicio de lógica. Se basa en números, en fórmulas que balancean ecuaciones, y en resultados predecibles. Me especializo en la certeza de la ciencia, pero irónicamente, lo que finalmente me llevó a mi punto de quiebre fue la más ilógica y caótica de las emociones humanas, la desesperada necesidad de ser vista. Esa Nochebuena, como cada Nochebuena, conduje las 6 horas desde mi apartamento en Monterrey hasta la casa de mis padres en Toluca. Un ritual que repetía cada 2 o 3 meses, sin falta. No lo hacía por el afecto que recibiría, porque sabía que sería escaso, lo hacía para ejercer mi función principal en la familia, la de hija responsable. Yo era el ancla financiera no reconocida. La que organizaba las citas médicas de mi padre, la que silenciosamente pagaba el seguro de gastos médicos mayores de todos, y la solucionadora oficial de problemas. Mi hermana Yasmín, 7 años menor que yo, tenía un rol mucho más simple. Ella era la artista, un ser etéreo, perpetuamente inspirado, y completamente libre de la gravedad de la realidad y las responsabilidades. Llegué con el motor de mi coche aún caliente y el cansancio vibrando en mis huesos. Apenas abrí la puerta, el olor familiar de la Navidad me golpeó, una mezcla de canela, el pino artificial que mi madre se negaba a cambiar, y un ligero, pero inconfundible, tufo a pavó quemándose. Mi madre, Faustina, me recibió con un abrazo que fue más una palmada en el hombro. Sus ojos ya me estaban escaneando, no buscando señales de mi bienestar, sino evaluando mi utilidad inmediata. Idoya. ¿Llegaste? Perfecto, exclamó, sin siquiera preguntarme por el viaje. El pavó está casi listo, pero la salsa holandesa se cortó. Yasmín dice que no sabe cómo arreglarla. Está en la cocina. Miré hacia el salón. Yasmín, enfundada en un vestido rojo brillante que probablemente yo había pagado, estaba en el sofá, riéndose a carcajadas de algún comentario de mi padre, Aniceto. Aniceto es un hombre de presencia apagada, cuya principal función en la vida parece ser buscar la aprobación de mi madre. ¿Ya lo intentó, Yasmín?, pregunté, dejando mi maleta en mitad del recibidor, sabiendo que sería yo quien tendría que moverla más tarde. Yasmín ni siquiera se giró. Su voz me llegó cargada de ese desdén infantil que nunca perdió. ¡Ay, Idoya, qué aburrida! Es química básica, ¿no? Pues tú arréglala. Mi mente está en cosas mucho más importantes que una mayonesa caliente. Me tragué la frustración, como siempre. El sabor amargo me era familiar. Fui a la cocina a estabilizar la emulsión rota. Yo, la ingeniera química con un salario de 6 cifras que pagaba, sin que ellos lo mencionaran, más de la mitad de las cuentas de esa casa, estaba reducida una vez más a cocinera auxiliar y solucionadora de emergencias culinarias. Mientras batía la salsa, noté la decoración inmaculada. La casa siempre fue un teatro para los ojos del exterior, una puesta en escena perfecta que ocultaba el drama que se cocinaba dentro. El único momento de calidez genuina llegó cuando mi tío Héctor, el hermano menor de mi padre y abogado retirado, entró por la puerta. «Hola, Idoya», me susurró, dándome un beso en la frente. Fue el único que notó mis ojeras. Parece que el pavó y las reparaciones de emergencia te esperaban, como siempre. ¿Viste la cabaña, tío?, le pregunté en voz baja, mientras batía vigorosamente. Una sombra cruzó su rostro habitualmente alegre. Sí, sobrina. Está preciosa. La dejaste como nueva. Se nota cada centavo y cada gota de sudor que le pusiste. Tu abuela Clara estaría muy orgullosa. Ese simple comentario fue el combustible que necesitaba para sobrevivir el resto de la noche. La cabaña en Valle de Bravo. El único recuerdo tangible de mi abuela, la única persona en mi vida que me había visto de verdad, que había celebrado mi mente lógica en lugar de castigarme por ella. La cena fue el infierno habitual. Un monólogo extendido de Yasmín sobre sus proyectos artísticos,
que este mes consistían en intentar vender velas de soja con aroma a libertad en línea. Mis padres la escuchaban con adoración ciega. Mis logros reales fueron despachados con un «eso está muy bien, hija». Pero, ¿ya tienes novio? Es lo que importa. Oye, Yasmín, ¿qué te parece si te vas de viaje a Oaxaca en febrero para buscar inspiración? Entonces, llegó el momento de los regalos. Después de los intercambios superficiales habituales, calcetines para mi padre, una bufanda para mi madre, Aniceto se puso de pie. Se aclaró la garganta y, con una solemnidad ridícula, se hincó sobre una rodilla frente a Yasmín, sosteniendo una caja grande envuelta en papel plateado brillante. Yasmín, princesa, comenzó, su voz temblando de una emoción que nunca había usado conmigo. Sabemos que la vida del artista es difícil. Sabemos que necesitas un refugio sagrado para tu inspiración. Tu madre y yo, hemos decidido darte la cabaña de la abuela. Yasmín gritó. Un grito agudo, histérico, de pura euforia. Se abalanzó sobre ellos, besándolos, mientras ellos reían con un orgullo ciego y absoluto. Sacó del sobre un manojo de llaves atadas con un listón dorado y un sobre grande. Las escrituras. Mi cabeza comenzó a zumbar. El mundo se puso borroso, como si estuviera bajo el agua. Me enfoqué en la mesa para no marearme. Yasmín, dueña de la cabaña. Yasmín. Yo, la idiota, la ingeniera lógica, que había gastado 150.000 pesos de mi propio dinero, de mis ahorros para mi propio enganche, para arreglar esa misma cabaña. Para que Yasmín, la niña que no sabía ni cómo funcionaba un martillo, la recibiera inmaculada. Mi corazón no se rompió, se congeló. Se convirtió en un trozo de hielo. Entonces, Faustina se acercó a mí. Su sonrisa era de pura suficiencia. Sostenía una caja pequeña, envuelta en un papel sobrante de cumpleaños del año pasado. Toma, Idoya. Algo muy, muy especial para ti. La abrí con dedos entumecidos. Dentro, había un simple marco de fotos digital. El modelo más básico de Coppel. Una pieza de plástico barato que ni siquiera tenía buen contraste. Faustina me apretó el brazo, sus uñas clavándose ligeramente. Sabemos que tú eres más sentimental, Idoya. Queremos que conserves los recuerdos de ese lugar, ya que eras tan apegada a la abuela. Yasmín necesita la propiedad para su futuro, pero tú solo necesitas los recuerdos, ¿verdad? Me quedé helada. En ese instante, la ecuación se resolvió. Comprendí la absoluta e irreparable injusticia. Yasmín obtiene el activo. Yo obtengo el pasivo emocional. Mi valor en esa familia era cero. Me voy, dije. Mi voz salió plana, sin inflexión. ¿A dónde vas?, gritó Faustina, su tono cambiando instantáneamente de la dulzura falsa a la irritación. ¿Quién va a lavar los trastes? La preocupación por la vajilla superando cualquier preocupación por mi partida. No respondí. Subí las escaleras, mi espalda recta. No había lágrimas. La tristeza había sido reemplazada por una calma lógica, fría y aterradora. Mi dormitorio de la infancia ya no era un dormitorio. Era un trastero. Cajas etiquetadas como Documentos Aniceto 1990-2005 y Decoraciones navideñas viejas bordeaban una pared, relegándome al espacio que sobraba. Era una metáfora perfecta del espacio que siempre ocupé en sus vidas. Comencé a empacar mi pequeña maleta de viaje. El acto de doblar la ropa que apenas había desempacado desencadenó un recorrido inevitable por mi museo del dolor personal. Cada prenda, cada libro olvidado en el estante, me recordaba una traición, una injusticia silenciosa. Tenía 18 años y sostenía en mi mano la carta de aceptación de una de las mejores universidades de ingeniería del país, con una beca parcial del 70%. Corrí a la sala, interrumpiendo un programa de televisión que veían mis padres. Mamá, papá, miren. Entré. Y con beca. Mi madre, Faustina, tomó la carta, la miró por encima y me dio un abrazo rápido.
Qué bien, hija. Sabíamos que no nos costarías dinero. Siempre fuiste tan madura, tan responsable. No hubo celebración. No hubo cena especial. Solo alivio porque yo no sería una carga. 2 meses después, Yasmín, con 16 años, anunció que quería ir a una costosa escuela privada de arte de medio pelo en la ciudad, una escuela cuyas colegiaturas costaban el doble de lo que quedaba de la mía. Ese fin de semana, mi padre Aniceto llegó a casa conduciendo un pequeño coche nuevo, un Chevy rojo con un moño gigante. Sorpresa, princesa, le dijo a Yasmín, quien chilló de gusto. Yo me quedé parada en la puerta. ¿Un coche? Ella es más sensible, Idoya, me explicó Aniceto, como si fuera lo más lógico del mundo. Necesita sentirse apoyada, inspirada para su arte. Tú tienes tus autobuses, eres fuerte, siempre has podido sola. Yasmín apenas usó el coche. Chocó 2 veces en 6 meses y luego lo dejó abandonado en la cochera porque le daba flojera manejar. Yo tomé 3 autobuses al día durante 5 años de carrera. Tú puedes sola. Se convirtió en mi maldición. Este era el recuerdo más fresco y doloroso. La cabaña en Valle de Bravo había sido mi santuario. Mi abuela Clara me llevaba allí los veranos. Ella me enseñó a amar los números, a cocinar postres complicados, y me escuchaba. Cuando murió hace 2 años, la cabaña quedó vacía, y con ella, mi corazón. Hace 6 meses, recibí una llamada del cuidador. Señorita Idoya, el tejado principal se está viniendo abajo. La humedad está pudriendo la madera. Llamé a mis padres. No tenemos dinero para eso, Idoya, dijo Faustina con fastidio. Es una pena, pero esa cabaña solo da problemas. No podemos dejar que se caiga, protesté. Es de la abuela. Pues si tanto te importa, arréglala tú, sentenció mi madre. Y lo hice. Pensé, ingenuamente, que si lo hacía, si invertía mi propio dinero, el dinero que estaba ahorrando con tanto esfuerzo para el enganche de mi propio apartamento en Monterrey, tal vez esta vez lo verían. Tal vez esta vez dirían, gracias, Idoya. Eres increíble. Durante 3 meses, cada fin de semana conduje 6 horas de ida y 6 de vuelta. Supervisé al albañil, al plomero, al electricista. Pagué el nuevo tejado. Pagué para que reemplazaran las tuberías picadas. Pagué por la pintura. 150.000 pesos. Les envié las facturas escaneadas a mis padres en un correo meticuloso, no para cobrarles, sino para que vieran la magnitud de mi compromiso. Faustina ampliamente contestó por WhatsApp, «Qué organizada eres, Idoya». Quedó muy linda. Ya luego veremos cómo te lo pagamos. Por supuesto, luego, nunca llegó. La abuela había sido mi única conexión real. Ella me enseñó que mi valor no dependía de la aprobación de nadie más. Y ahora, al darme ese marco digital con recuerdos, mis padres no solo me habían negado la propiedad, habían escupido sobre mi sacrificio. Intentaron confinar mi amor, mi esfuerzo y mis 150.000 pesos a una simple memoria barata, mientras la realidad de mi sacrificio se desvanecía en favor del hedonismo de Yasmín. Cerré la maleta. Tomé el marco digital. Era tan ligero, tan vacío de significado real. Era un insulto de plástico de 800 pesos. Bajé las escaleras. Mi maleta en una mano, mi dignidad recuperada en la otra. Yasmín seguía hablando por teléfono, riéndose ruidosamente, planeando su primera fiesta en su cabaña. Mis padres estaban en el sofá, viendo un especial navideño, como si nada hubiera pasado. Nadie me miró. Nadie preguntó. Salí por la puerta principal. El frío de la noche de Toluca me golpeó, pero me sentí extrañamente cálida por dentro. Una calma helada se había apoderado de mí. Las luces navideñas de la casa parpadeaban falsamente, iluminando una farsa. Me subí a mi coche, un sobrio Nissan Versa que pagué por completo, y arranqué el motor. Estaba a medio camino de regreso a Monterrey, en la oscuridad total de la carretera federal, cuando mi móvil vibró en el portavasos.
Era un mensaje de Faustina. Mi corazón, estúpidamente, dio un vuelco. Una última pizca de esperanza y lógica. Tal vez era la disculpa. Tal vez el, por favor, vuelve, hija, te queremos. Lo abrí en el siguiente semáforo. El mensaje decía, hija, qué drama. Por cierto, ¿ya pagaste la tarjeta de crédito donde cargamos la cena de Navidad? Vence en la mañana. La tarjeta de crédito estaba a mi nombre. Los 150.000 pesos mexicanos de la cabaña. Las citas médicas. La cena de Navidad. Todo. Me detuve en seco en el acotamiento. La risa histérica que se me escapó llenó el coche. Era fría y amarga. No preguntaron por mi seguridad en la carretera. No preguntaron por mi dolor. Solo les importó su línea de crédito. Mi función de cajero automático. En ese momento, la idoia emocional, la que buscaba aprobación, murió. Nació la ingeniera, la mujer de la lógica implacable. Bloqueé todos los números de teléfono de mi familia. Uno por uno. Faustina. Aniceto. Yasmín. Luego, con la mano temblando, no de tristeza, sino de una furia gélida, llamé a tío Héctor. Feliz Navidad, tío. Perdón por la hora. Tengo un problema, y creo que tengo un plan. Llegué a Monterrey a las 4 de la mañana. Exhausta, entumecida, pero con una claridad mental aterradora. Tío Héctor me esperaba en su casa, en San Pedro. A pesar de la hora, me había preparado un café cargado y unos tamales de queso y rajas que había comprado de madrugada. Su calidez fue un bálsamo en medio de mi tormenta interna. Idoia, dijo, sentándose frente a mí en su estudio, su rostro arrugado por la preocupación. Siento mucho lo que pasó esta noche. Es una crueldad que no tiene nombre. No es crueldad, tío. Es lógica, respondí, sintiendo el ardor de la cafeína y la rabia. Soy un activo funcional. Cuando un activo se sobrecalienta o deja de ser útil de la manera esperada, lo descartan o lo minimizan. Bloqueé sus números. Se acabó. Le conté todo. El marco digital. Los 150.000 pesos mexicanos. Y, sobre todo, el mensaje de texto sobre la tarjeta de crédito. Tío Héctor suspiró, un sonido profundo, cansado. Su rostro envejeció 10 años en ese instante. Tu madre es una manipuladora brillante, Idoia. Y tu padre es un cobarde. Pero aquí es donde la abuela Clara, que en paz descanse, nos da la mano desde el más allá. Se levantó de su sillón de cuero y fue a una caja fuerte detrás de un cuadro. Regresó con un sobre de papel manila grueso y amarillento. Dentro, una copia original, notariada, de un testamento de puño y letra de mi abuela. Tu abuela no confiaba en Rogelio ni en Faustina. Sabía que Yasmín sería la favorita. Sabía que Faustina ve la vida como una competencia. Así que, en vida, dejó un testamento donde estipuló que la cabaña, su única propiedad de valor, se dividiría en copropiedad de 1/3 para cada uno de sus hijos, Aniceto y yo. 1/3 para ti. Mis ojos escanearon el papel, sintiendo un nudo en la garganta. La abuela me había protegido. Había hecho lo único que podía para asegurar que yo tuviera una parte de su legado. ¿Copropiedad? Eso significa que nadie puede vender o transferir la cabaña sin el consentimiento unánime de los otros dos, ¿verdad?, pregunté, mi mente de ingeniera asimilando la ley de inmediato. Exactamente, confirmó Héctor, su voz de abogado volviendo. Lo que tus padres le dieron a Yasmín es una transferencia ilegal de su parte, ocultando deliberadamente la copropiedad real. No es la escritura total. Es un fraude legal. La cabaña es 3/3, y ellos solo controlan 1. La traición se sintió doble. Mis padres no solo me ignoraron, activamente intentaron robarme mi herencia, el último regalo de mi abuela. Quiero mi parte. No, tío. Quiero la cabaña entera, declaré, mi voz firme, sin rastro de duda.
Mi parte te la regalo, dijo Héctor, sonriendo con tristeza. Considera este mi regalo de Navidad. 1/3 ya es tuyo por herencia. Con mi tercio, ahora posees 2/3. El regalo de Yasmín es nulo. Gracias, tío. Con esto, legalmente poseo el 66,6% de la cabaña. Pero Aniceto aún tiene 1/3, me recordó Héctor. ¿Cómo lo vas a convencer de vender su parte, a su hija? Es su sangre. Mi padre es débil, no cruel, tío. Él se guía por el miedo y la presión social. Y tengo la herramienta perfecta para presionarlo, la factura de 150.000 pesos. Y un fraude. El primer paso era legalizar mi posesión. Tío Héctor y yo pasamos el 26 de diciembre en la notaría de un colega suyo, haciendo la transferencia formal de su tercio a mi nombre, asegurando el control absoluto de la mayoría de la propiedad. Ahora solo quedaba esperar. Y armar el arsenal. Mi plan necesitaba más que solo la ley, necesitaba el factor emocional, la prueba irrefutable de la negligencia de Yasmín y la complicidad dolosa de mis padres. A la mañana siguiente, conduje directamente a Valle de Bravo. Esta vez no fui a la cabaña. Fui a ver a don Aurelio, el vecino más antiguo de la calle, un hombre que había conocido a mi abuela durante 40 años y que cuidaba la zona con ojos de águila. Don Aurelio me invitó a pasar a su pequeña terraza, que olía a tierra mojada y café de olla. ¡Ay, Idoia! ¡Qué gusto verte, hija! Tu cabaña quedó de lujo con los arreglos. Una belleza. Pero espero que tu hermana, la otra, la cuide mejor. Mi corazón se detuvo. ¿Yasmín ha estado aquí, don Aurelio? Él resopló. Sí, hija. El mes pasado. Dijo que era un retiro artístico. ¿Qué retiro ni qué nada? Pura mentira. Trajo como a 20 amigos, puros muchachos ruidosos. Música a todo volumen hasta las 3 de la mañana. Yo vi, con estos ojos, como el noviecito ese que trae tiró una botella de tequila vacía contra el muro de piedra y reventó la ventana lateral. La que acababas de poner. Sentí un escalofrío helado. La ventana panorámica que yo misma había pagado y que había costado una fortuna por ser de doble vidrio. ¿Yasmín? ¿Yasmín la reparó?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. ¿Qué va?, rió amargamente. Dejó una nota pegada en la puerta y se fue. Hasta me tocó a mí recoger los vidrios rotos del jardín. Le hablé a tu papá, a Aniceto, pero, ¿sabes qué me dijo? Me dijo, ay, don Aurelio, no se preocupe. Es cosa de jóvenes. Ya luego la Idoia se encargará de arreglarlo, punto. Ahí estaba. La última pieza del rompecabezas. La Idoia se encargará. Mis padres sabían de la destrucción. Sabían que Yasmín era un desastre irresponsable. Y aún así, le dieron la cabaña. No para que Yasmín tuviera un estudio, sino para que Idoia tuviera la obligación perpetua de repararla y mantenerla. Era un castigo encubierto por mi independencia. La rabia de Idoia se volvió una furia silenciosa y calculadora. De vuelta en Monterrey, envié un correo electrónico muy formal a mis padres desde mi cuenta corporativa, bloqueando cualquier respuesta automática. Adjunté una hoja de cálculo detallada. Asunto: recordatorio de pago pendiente, Cabaña Valle de Bravo. Estimados padres, adjunto la cuenta detallada de 150.000 pesos mexicanos por reparaciones esenciales a la cabaña, tejado, fontanería, electricidad, pagadas íntegramente por mí. También adjunto el presupuesto formal de 8.500 pesos mexicanos para el reemplazo de la ventana lateral que Yasmín rompió en su retiro artístico del mes pasado. Exijo el reembolso de la inversión total, 158.500 pesos mexicanos. Quedo atenta. No respondieron al correo. En su lugar, el buzón de voz de mi antiguo número se llenó de los mensajes de tía Griselda, la hermana de mi madre, la Flying Monkey oficial. Escuché el primer mensaje, Idoia. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te atreves a mandarle esa cuenta a tus padres? Tu madre,
Faustina, está con la presión alta en el hospital. Vas a matarla de un disgusto. Eres una malagradecida. Llama a casa ahora mismo, egoísta. Llamé al hospital. La recepcionista me informó amablemente que la señora Faustina había estado allí esa mañana para un chequeo de rutina de la diabetes, sin emergencias graves. La actuación de tía Griselda fue otro intento desesperado de manipularme con culpa. Entonces, activé el plan final. Escribí un nuevo correo electrónico a mis padres, esta vez con copia oculta a tío Héctor, fingiendo un total arrepentimiento. Asunto: propuesta de reconciliación, reunión urgente. Estimados padres. He pensado mucho las cosas. Lamento mi reacción de Navidad. Entiendo que fui dramática y exagerada. Para demostrar mi buena fe y pedirles perdón por el correo anterior, quiero invitarlos a cenar en el restaurante El Cardenal en Toluca. Es una cena de negocios, así que necesito que ambos estén presentes. Quiero hablar de un acuerdo para la cabaña y mi futuro apoyo a la familia. El sábado a las 8 de la tarde, confirmen, por favor. El Cardenal. El restaurante más caro de Toluca. Sabía que su avaricia y su deseo de verme humillada superarían cualquier indignación. Respondieron de inmediato: aceptamos. Te vemos el sábado, Idoia. Ya es hora de que dejes tus dramas y regreses a la familia como debe ser. El sábado por la noche. Me presenté en el Cardenal a las 7:50 de la tarde. No vestía como una hija arrepentida. Vestía como la ingeniera jefa de proyecto que era, un traje sastre impecable de color azul marino, mi cabello recogido en un moño bajo, mi rostro neutro, analítico. No era una hija pidiendo perdón, era una ejecutiva a punto de cerrar un trato hostil. Tío Héctor ya estaba allí, sentado en una mesa lateral, fingiendo leer un periódico, pero observando todo. Asentí levemente hacia él. Me senté en la mesa principal reservada. Mis padres llegaron a las 8:10, tarde, como siempre, para establecer dominio. Aniceto estaba visiblemente nervioso, reajustando su corbata. Faustina, en cambio, entró con una expresión de superioridad absoluta, convencida de que su hija funcional finalmente se había roto y venía a suplicar. Idoia. Ya era hora, exclamó Faustina, sentándose sin siquiera mirarme bien. Mira qué drama armaste por un simple marco de fotos. Espero que tu regalo de disculpa esta vez sea mejor. Pediré el filete miñón. Aniceto solo asintió, sin mirarme a los ojos, y pidió un whisky. Estoy aquí para hablar de negocios, dije, tomando el control de la conversación, mi voz tranquila y baja, forzándolos a inclinarse para escucharme. No de disculpas. Pedimos la cena. Fue surrealista. Durante los entrantes, aguanté un monólogo de 20 minutos de Faustina sobre lo brillante que era Yasmín, como la cabaña sería su trampolín creativo, y como, obviamente, yo, como hermana mayor, tendría que invertir en el proyecto de Yasmín. Claro, Idoia, ella pondrá el arte, y tú pones la parte aburrida, los números, dijo riendo, como si fuera un chiste. Cuando el mesero retiró los platos principales, saqué mi carpeta de documentos de mi portafolio. Faustina se rió de nuevo, una risa condescendiente. ¿Ahora haces negocios con la familia? ¿Traes gráficas, ingeniera? ¡Qué tierna eres! En efecto, mamá. Es hora de que me paguen mi inversión, dije, deslizando la hoja de cálculo meticulosa con el total de 150.000 pesos mexicanos hacia Aniceto. Aniceto miró la cifra. Su rostro perdió todo color. Se puso blanco. Idoia, esto es por las reparaciones. Te dijimos que veríamos cómo te pagábamos. Y yo he esperado 6 meses. La ley de copropiedad es clara: si un copropietario realiza mejoras esenciales y necesarias, los otros copropietarios deben reembolsar su parte proporcional, continué, mi voz tranquila, como si explicara una fórmula. Además, aquí está el presupuesto notariado para reparar la ventana que Yasmín rompió.
Deslicé la factura de 8.500 pesos mexicanos sobre la de 150.000. El total de su deuda conmigo es de 158.500 pesos. Faustina se indignó. Golpeó la mesa, haciendo que las copas tintinearan. No seas avara. Ese dinero es nuestro. Es tu regalo a la familia. Eres una hija malagradecida. Yo hice mi regalo a la familia, mi tiempo, mi esfuerzo, y mi dinero. Ustedes me dieron un marco digital de 800 pesos. Ahora, hablemos de la propiedad. En ese momento, como lo habíamos planeado, tío Héctor se levantó de su mesa y caminó hacia la nuestra. Llevaba consigo un maletín de cuero. Faustina jadeó, reconociéndolo. Héctor. ¿Qué haces tú aquí? Estoy aquí como abogado de mi sobrina, Faustina, dijo Héctor, su voz grave y autoritaria llenando el silencio, mientras tomaba asiento a mi lado. La primera bomba, el testamento, ustedes le dieron a Yasmín las escrituras de la cabaña, comencé yo, ocultando un hecho legal fundamental. La cabaña es propiedad de 3 personas, papá, tío Héctor, y yo. Saqué la copia del testamento de la abuela. Su regalo de Navidad, continuó tío Héctor, fue, en el mejor de los casos, un fraude civil. Tío Héctor me ha cedido legalmente su 1/3 de la cabaña esta semana. Por lo tanto, gracias a la herencia de mi abuela y a la generosidad de mi tío, yo soy la dueña legal y mayoritaria de 2/3 de la propiedad. Faustina se levantó de un salto, su rostro deformado por la rabia. Esto es una traición. Estás conspirando con tu tío para robarnos. Aniceto, di algo. Aniceto estaba mudo, temblando. No robamos, mamá. Reclamamos lo que es de la abuela Clara, dije, mi mirada fija, fría. Yasmín no tiene estudio. Solo tiene una promesa ilegal basada en un fraude que ustedes cometieron. Aniceto se hundió en su silla. Era un hombre roto. Pero no estaba roto por el dolor de la traición a su hija, estaba roto por la vergüenza de ser expuesto. Su teatro de apariencias se había derrumbado. Faustina, ya basta, musitó Aniceto finalmente. Idoia tiene razón. El testamento. Tienen 2 opciones, continué, inmutable, como si estuviera dando instrucciones a un equipo de planta en una emergencia química. Opción 1. Papá me vende su 1/3 restante de la cabaña al precio de mercado. Inmediatamente. Esta noche. ¿Y si no queremos?, siseó Faustina, sus ojos brillando de veneno. Opción 2, dije, inclinándome hacia adelante. Tío Héctor presenta mañana a primera hora una demanda formal por fraude de copropiedad y falsificación de documentos contra ti, papá. Y una segunda demanda civil por reclamo de daños materiales de 158.500 pesos mexicanos, más intereses y costos legales, directamente contra Yasmín por la ventana rota y la deuda de las reparaciones. Faustina gritó. Fue un sonido agudo, casi animal. Yasmín no tiene dinero. Ella es una artista. Es tu hermana. ¿Quieres arruinar su vida? No tienes corazón. Ustedes me arruinaron a mí durante 34 años, repliqué, mi voz finalmente subiendo un decibel, cortante como un bisturí. Yo solo estoy corrigiendo un error legal. Yo pagué por esa casa, yo la mantuve con mi dinero, y la abuela Clara me la dejó. No es suya para regalarla a su capricho. Saqué el marco digital de mi bolso, el que me habían dado en Navidad, y lo puse sobre la mesa, justo al lado de las facturas y las escrituras. Idoia, ustedes me regalaron recuerdos, para que Yasmín tuviera propiedad. Yo ya no necesito los recuerdos. Necesito la propiedad. Pueden quedarse con este marco y los recuerdos de cómo me trataron esta noche. Yo me quedo con el legado de mi abuela. Faustina y Aniceto estaban paralizados. La cena de lujo se había convertido en la mesa de un tribunal. Me levanté. Me ajusté el saco del traje. Tienen 48 horas para tomar una decisión. No hay más negociación. Si deciden vender, tío Héctor manejará la transacción. Si no,
Nos veremos en la corte. Miré a mi tío. Tío, por favor, haz los arreglos necesarios para que me envíen la factura de esta cena a mi correo electrónico. Ya es muy tarde y tengo que conducir de regreso a Monterrey. Dejé a mis padres en medio de la vergüenza, el pánico y la cuenta pendiente de una cena que, ahora lo sabía, no tenían dinero para pagar. Mientras salía del restaurante, escuché el llanto sordo de Faustina. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia pura por la pérdida total del control. Volví a Monterrey con una sensación de paz helada. No había alegría en mi victoria. Solo la satisfacción de una ecuación bien resuelta. El activo había sido recuperado, la deuda saldada. No tuve que esperar 48 horas. A las 45 horas, Aniceto me llamó a mi móvil. Su voz era un susurro cansado, la de un hombre completamente derrotado. Idoia, dijo. Ya hablé con el notario. Vendemos. Venderé mi parte. Hizo una pausa, y pude escuchar a Faustina sollozando de fondo. Por favor, Idoia, sé justa con el precio. Necesitamos el dinero. Las cosas no han estado bien. Seré justa, papá, respondí, mi voz profesional, distante. Te daré el precio de mercado actual por tu tercio. Pero, por supuesto, de ese pago se descontarán los 158.500 pesos mexicanos que me deben por las reparaciones y los daños. Hubo un silencio. Luego, solo un, está bien. Aceptó sin refutar. Él no era un hombre de negocios, era un hombre de apariencias. Y la aparición de un juicio por fraude era lo único que temía más que a Faustina. El traspaso de propiedad se completó en 2 semanas. Fue una transacción limpia, impersonal, manejada por abogados. Idoia, la ingeniera química, se convirtió en la única y absoluta dueña de la cabaña de la abuela Clara. Yasmín me envió un último mensaje de texto, lleno de veneno y faltas de ortografía. Ladrona. Nos robaste mi estudio. Siempre fuiste una persona fría y calculadora. Ojalá la cabaña se te caiga encima. Idoia, sin vacilar, bloqueó también ese número. El silencio se instaló. La Idoia de 34 años finalmente encontró la paz que la Idoia niña había anhelado. Una paz construida no sobre el afecto familiar, sino sobre la lógica, la ley y los límites inquebrantables. 1 año después. De nuevo es Nochebuena. Estoy en la cabaña de Valle de Bravo. El lugar está reluciente. No es un estudio de arte, es mi refugio personal, mi base de operaciones, mi santuario. Huele a madera de pino recién encerada y al guisado que se cocina lentamente en el horno. La decoración es sobria, cálida, sin el lujo ostentoso que mis padres habrían impuesto. No estoy sola. Esta noche, ceno con mi familia elegida, tío Héctor y su esposa, tía Gloria, mi mejor amigo de la universidad que vino desde Guadalajara con su familia, y don Aurelio, mi vecino, a quien invité a compartir nuestra mesa. Son personas que me ven, que valoran mi lógica y también mi corazón. En la repisa de la chimenea, donde solía haber fotos familiares borrosas, ahora solo está el marco digital que Faustina me regaló. Pero las imágenes han cambiado. Lo reformateé. Ya no hay fotos de Yasmín o mis padres. Solo hay una foto de mi abuela Clara sonriendo en este mismo porche. Una foto de Idoia firmando la escritura de propiedad final. Y una foto del marco digital mismo, como un símbolo de mi victoria. Mi relación con mi familia biológica es inexistente. Recibí un correo de Faustina la semana pasada. Un rezo pasivo-agresivo. Decía, rezo por ti, Idoia. Ruego a Dios que te quite esa frialdad del corazón y te perdone. También recibí un mensaje de Yasmín. Sorprendentemente, decía que ahora tenía un trabajo de verdad y que entendía que la vida es difícil. Te preguntó si podíamos dejar el drama atrás. Leí ambos mensajes. El de mi madre, con una sonrisa triste. El de mi hermana, con una pizca de esperanza cautelosa. Y no respondí.
Me di cuenta de que mi abuela no me dejó la cabaña para que yo fuera su guardiana de la memoria. Me la dejó para que yo tuviera el poder de decidir. El poder de no ser la víctima. Y Doya, la ingeniera, se convirtió en la justiciera. Y la justicia fue la única forma de amor propio que mis padres me permitieron tener. He reconstruido mi vida y mi paz. Nunca me disculpé por lo que hice. ¿Creen que fui demasiado dura al arrebatarles la cabaña? ¿O hice lo correcto al asegurar el legado de la abuela y mi propia dignidad? Déjenme sus comentarios.